Hoy hablaremos de Epicuro. Siempre que se habla del estoicismo, se suele hablar también del epicureísmo, como si esta fuera una doctrina exactamente contraria. Ya veremos que no es del todo así. Epicuro nació en el año 341 a.C., nació en la isla de Samos. El viejo de Epicuro era de Atenas y era colono en Samos. Ya hemos dicho la vez pasada que algunos atenienses eran obligados a formar colonias en distintos lugares, entre ellos la isla de Samos. El papá de Epicuro era Troesma, era maestro. Y la madre, para contribuir a las ganancias de la familia, que eran pocas, toda vez que el padre era maestro, andaba de casa en casa leyendo plegarias purificadoras y sometiendo a los que le hacían caso a ciertos ritos para ahuyentar malos espíritus. Es decir que el padre era maestro y la madre curandera, es más o menos lo mismo, ¿no? El pibe le salió filósofo, como era inevitable. Parece que Epicuro siempre acompañaba a la vieja a hacer ahuyentar a los malos espíritus. Y cuenta Russell, como dato curioso, que Epicuro cuando comenzó sus estudios abandonó toda superstición. Es decir, descreyó, por empezar, de la profesión de su madre. Descreyó de la existencia misma de los espíritus malignos y del viejo de la bolsa y de todas esas entidades en las que creen los supersticiosos. A los 14 años comenzó el estudio de la filosofía con Nausífanes, un continuador de Demócrito, ¿se acuerdan? Aquel de los átomos. Y justamente con Demócrito, o mejor dicho, con Nausífanes, continuador de Demócrito, conoció el amigo Epicuro los preceptos de los atomistas. Recuerden ustedes que para ellos, para los atomistas, el universo no era obra de los dioses, sino el resultado fortuito de un movimiento de átomos a través de un espacio sin límites. Algo parecido a lo que creemos ahora. Se le reprochaba a los atomistas atribuir todo a la casualidad. Según ellos, los seres humanos no eran otra cosa que combinaciones de átomos escapados del caos y que se hundían casi inmediatamente en el caos otra vez. Epicuro aseguraba que los seres humanos somos guijarros en el oleaje del mar infinito. Caramba. De todos modos, Epicuro no prescindió del todo de la creencia en la existencia de los dioses, solo que decía que no habían tenido nada que ver con la creación. Escribió Epicuro, y lo cito: la vida es una farsa demasiado grosera para que podamos atribuirle un origen divino. Hay acá una vinculación con los posteriores gnósticos que creían que el universo que conocemos era una creación de una deidad menor, cuyo grado de divinidad tendía a cero, era casi nulo. Para Epicuro, tanto los dioses, que según él estaban hechos de unos átomos más finos, como los hombres, eran seres asustados en un mundo que ellos nunca hicieron. Muy bien, en el año 311, Epicuro fundó una escuela que estuvo primero en Mitilene, luego en Lampsaco y en el 307 en Atenas. La vida de Epicuro en Atenas fue plácida, solo padeció por su mala salud. Dice Russell que tenía una casa y un jardín, y allí era donde enseñaba, en el jardín. Habrán oído hablar ustedes del jardín de Epicuro, que por otra parte es el título de un libro que ahora ya casi nadie lee. Es un libro de Anatole France, que en un tiempo era muy considerado y ahora no. Bueno, enseñaba en el jardín de Epicuro, no Anatole France. Sus meros discípulos fueron los 3 hermanos que tenía. Aprovechando que eran hermanos de él, les enseñaba.
lo sometía a la enseñanza y le inculcaba nociones, inclusive a patadas. En Atenas, el número de sus discípulos se acrecentó, no solo con alumnos filosóficos, qué risa, ¿no? Alumnos filosóficos. Es como un físico nuclear. Y según Sábato parece un físico a punto de estallar. Dice también Sábato que una antología poética una antología es una elección hecha poéticamente. En cambio, dice Sábato, un médico tuberculoso es no más un médico tuberculoso. Bien, quiero decir que empezó a tener más alumnos, ¿no? Empezaron a caer los amigos, los hijos de los amigos, algunos esclavos y algunas etairas. La concurrencia de algunas de estas muchachas a las clases de Epicuro dio motivo de escándalo a sus enemigos. La vida en aquella comunidad era muy sencilla, en parte por principio, digo, en aquella comunidad de discípulos, ¿no? En parte por sus principios, en parte por falta de guita. Su alimentación y su bebida eran principalmente pan y agua, que a Epicuro satisfacían del todo. Cito a Epicuro: mi cuerpo se estremece de placer, se estremece, cuando vivo de pan y agua, y desprecio los placeres del lujo, no por sí mismos, sino por los inconvenientes que los siguen. Cuando querían darse un festín, comían queso. Se me dirá, esta no es la idea que yo tenía de los epicúreos. Diré, es que la filosofía de Epicuro estaba dirigida a asegurar la tranquilidad. Es cierto que buscaban el placer, pero consideraban que el placer era la mesura y la prudencia. Epicuro disentía con algunos de sus predecesores hedonistas, que eso es otra cosa, ¿sí? Y decía que la prudencia era el bien mayor de todos y cosa más preciosa aún que la filosofía. Él distinguía los placeres entre dinámicos y estáticos, fíjese. Los placeres dinámicos constituían el logro de un fin deseado a través de un camino estimulado por el dolor. Estimulado, digo yo, por la privación del objeto deseado. Y los placeres estáticos consistían en un estado de equilibrio, de tranquilidad, diría casi en la ausencia del deseo. Sí, se parece un poco a la idea del nirvana, ¿no? Exactamente, claro. De estos dos géneros, Epicuro estimaba más prudente perseguir el segundo, tal como aconsejan los orientales, y tal como nosotros nos resistimos a admitir con nuestra filosofía de niños malcriados, que como quiera que sea me sigue gustando. Dice Russell, Epicuro parece desear, si fuera posible, hallarse siempre en estado de haber comido moderadamente y nunca con el deseo voraz de comer. ¿Qué es eso? Epicuro decía que el sufrimiento por los dolores del estómago superaba los placeres de la glotonería. Fíjese, él hacía una cuenta, ¿no? En cierto modo, es verdadera. Los placeres, los dolores que algunos placeres provocan suelen ser más duraderos, más intensos, del placer. Estaba pensando ejemplos, y casi todos vienen a corroborar esto. Pero lo que pasa es que el hombre que tiene deseos no hace esta cuenta, no puede hacer esta cuenta. Bueno, esta es una evaluación que se hace a posteriori, a lo mejor. Y en algunos placeres resulta una discusión sencilla, ¿no? Por ejemplo, el caso que se plantea aquí, alguien que se come 10 kilos de caramelo y después tiene un dolor de estómago que le dura mucho más que los caramelos. Me parece que es un ejemplo tendencioso. En verdad también los dolores provocados por el amor duran mucho más que los placeres del amor, que en general tienen un carácter efímero. Pero, ¿y estamos midiendo las cosas por su duración?
por su intensidad, y ahí no lo sé. Yo no sé si están de acuerdo con Epicuro, pero en principio parece razonable. Parece razonable. Pero a nosotros se nos viene más, me parece, Alejandro, la idea de aquella famosa frase de los dolores y los placeres de juguetería o de ferretería, ¿no? Digamos, a la hora de esto, decir. Sí, es verdad, yo creo que es verdad lo que dice Macedonio Fernández, pero también creo que lo que dice Epicuro es cierto. Que los placeres se venden a un precio exorbitante. Lo que pasa es que uno está dispuesto a pagarlo. Está dispuesto a pagar. Bueno, en fin. Consideraba, finalmente, Epicuro la ausencia del dolor antes que la presencia del placer como la meta del hombre juicioso, y ahí donde no tenemos más remedio que disentir. Así habla Borges, por ejemplo, cuando señala que se refiere a la oda a la vida retirada de Fray Luis. Sí, esa descansada vida, claro, que es justamente una especie de poema dedicado a la felicidad del hombre prudente, al hombre que no es ambicioso, que no tiene los cuidados graves de que siempre es seguido quien al ajeno arbitrio está tenido, que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado, ni del dorado techo se admira, fabricado de sabio moro en jaspes sustentado. Pero, sigue diciendo Fray Luis, hasta ahí él describe lo que no le sucede, lo que no quiere, lo que no le enturbia el pecho. Y después dice, un no rompido sueño, usa la palabra rompido, un día alegre, libre quiero, despiérteme las aves con su cantar suave no aprendido. Y toda esta descripción, más que placeres, anuncia o enuncia una falta de dolor. Dice Borges que en la literatura es mucho más frecuente ese tipo de felicidad, la descripción de ese tipo de felicidad, que consiste en la ausencia de los dolores, que no la descripción de una felicidad, llamémosle positiva, es decir, provocada por unos sucesos venturosos. Yo disiento, en cierto punto, con esa manera de ver, porque me parece que la descripción de un amor conseguido, o de una pasión satisfecha, es también la descripción de una felicidad de orden positivo. Pero bueno, dejo instalada la discusión ahí entre los sucesos. El caso es que Epicuro vivía con un poco de queso y eso en los días de banquete. La filosofía, como él la comprendía, era un sistema práctico que se proponía asegurar una vida feliz. Epicuro instaba a sus discípulos a abstenerse de la vida pública. El hombre prudente debía vivir anónimamente para no tener ningún enemigo. En cuanto al amor, justamente, como se trataba de un placer dinámico, digamos que caía dentro de las proscripciones de Epicuro. Escribió respecto del amor sexual. Nunca han hecho bueno a un hombre los placeres sexuales, y puede darse por dichoso si no le dañan. Decía además que el placer de un instante podía causar el sufrimiento de toda una vida. No está mal. Debía evitarse una vida de transitorios deslumbramientos. El poeta latino Lucrecio fue epicúreo y también denunció el amor, aunque no veía ningún daño en las relaciones sexuales, siempre que fueran ajenas, dice acá, la pasión, debería decir al amor, ¿no? A Epicuro le gustaban los niños, no es que fuera un pedófilo, pero sino que le simpatizaban las criaturas. Sí. Pero ese gusto iba contra sus prescripciones. Epicuro consideraba al matrimonio y los hijos como una distracción del pensamiento. Y censuró aquel gusto para no influir perniciosamente en sus discípulos. Esta vida llena de restricciones, dirán nuestros amigos, después de todo se parece a la propiciada por los estoicos. ¿A dónde vine aquí, dice uno, a donde los epicúreos, huyendo de los estoicos, y me da con lo que me encuentro? Yo que ando con ganas de una filosofía que propicie el bailongo.
Y ahí lo tienen ustedes al esclavo Epícteto, que era estoico, y decía que las pasiones eran contrarias a la naturaleza y había que evitarlas. Epicuro limitó sus deseos hasta tal punto que parecía verdaderamente un estoico. Usted lo veía desde la esquina y decía, he ahí un estoico llamado Epicuro. Al final de su vida, las privaciones, la miseria y las enfermedades lo encontraron en su lecho de muerte, escribiendo la siguiente carta a un amigo. Querido amigo, en este día verdaderamente feliz de mi vida, en que estoy a punto de morir, te escribo. Las molestias de mi estómago han seguido su curso con toda su habitual severidad, pero no importa, por suerte llevo todavía algunas alegrías pasadas. Epicuro, refiriéndose a la muerte, creía que no había continuidad de conciencia después de haberse producido. Está bien eso, continuidad de conciencia, esa es la idea que tiene Unamuno, para burlarse de aquellos que se consuelan de la muerte pensando, por ejemplo, en la inmortalidad por las obras. Y Unamuno dice que lo que importa es la continuidad de la conciencia. Si se interrumpe mi conciencia, dice Unamuno, soy finado. No importa cuántos bustos me hayan erigido, si es que yo no puedo percibirlo. Bien. Pero utiliza esa palabra, ¿no? La continuidad de la conciencia, o ese giro. Su tranquilidad, la de Epicuro, residía en la creencia que no había ni castigo ni infierno. A la muerte, el alma se dispersaba como una manifestación. Los átomos, que por supuesto sobrevivían, es decir, fíjese qué compleja la creencia de Epicuro. No creía en la supervivencia del alma, pero sí en la supervivencia de sus partes por separado, los átomos. Sin embargo, es así. Bueno. Pero dice, los átomos no eran capaces de sensación, porque ya no estaban en contacto con el cuerpo. Escribió, lo único que hace la blanca mano de la muerte es sumirnos en un profundo letargo sin sueño. Cosa curiosa, dice Russell, su moderación en las comidas, su vida cuidadosa, terminaron llevándolo a un último e ineludible dolor. Murió de padecimientos estomacales. En el año 270 a.C. parece un chiste de un dios milonguero, a quien le molestaban los estoicos y los epicúreos de este corte, ¿no? Un dios hedonista. La mayoría de las obras de Epicuro se perdieron, como casi todas las obras de la antigüedad clásica. Incluso hay autores que perdían sus obras ya antes de escribirlas. Existe un esbozo de su filosofía en el poema épico de Lucrecio llamado De la naturaleza de las cosas. ¿A quién dedicar esta charla sobre este extraño personaje llamado Epicuro? Pues está bien dedicársela a él, ¿no? Pero es curioso que siempre se sostenga que los epicúreos eran el reverso del pensamiento estoico. Y como vemos, no es así. Efectivamente, buscaban el placer, pero creían que el placer estaba en la anulación del deseo o en la atenuación del deseo más que en su cumplimiento, con lo cual, naturalmente, se parecía mucho a la visión uruguaya del mundo. A la visión oriental del mundo, del mal. Y estaban, le digo, más cerca, me parece, de los estoicos que de los hedonistas. Naturalmente, mucho más, mucho más. Llama mucho la atención, ¿no? Que este temor al dolor, temor al daño, ¿no? Esta elección de la nada antes que el infierno, y esta elección de los placeres tranquilos solamente para evitar los dolores que supuestamente producen los placeres curiosos, lo haya conducido a una muerte dolorosa por molestias en el estómago, un tipo que comía pan y agua. Bueno, después de todo, para un dietista, el pan y agua no es, me imagino que no será una buena alimentación. Podríamos escribir un libro,
horroroso, ¿no? Acerca de la mala alimentación y su influencia en la muerte de Epicuro. Claro. El tango, ¿no? Pan y agua. Claro, pero fíjese un dietólogo, ¿cómo se llama? ¿Sí? Dietista. Dietista, sí, Nutricionista. Un nutricionista, eso quise decir. Nutricionista. Un nutricionista epicúreo. No puede ser. Pan y agua. ¿no? ¿Comía Epicuro milanesas de soja? No. No. Estoy pensando, Alejandro, que muchas veces gente que conocemos, ¿no es cierto?, participa de esta misma idea sin saberlo, es decir, de confundir el placer con la ausencia del dolor, ¿no? O el estar bien con el no estar mal. Cuando hay una gran diferencia entre estas cosas. Sí. Bueno, ¿hay algún otro a quien dedicarle esto? Sí, a la vieja de Epicuro. ¿A la curandera? Que adivinaba la suerte, o no sé qué hacía, que te ahuyentaba los espíritus. Si no diga que era colega mío. Era psicóloga. Ya está, yo lo estaba esperando. A mí me gusta Lucrecio un poco. Algunas cosas que he leído de él me también gustaron. era un gran poeta, por cierto, pero tampoco creían nada. No, como No escritor creían me nada. gustaba. Bueno, y al padre que era maestro, pero no se habla mucho de él aquí. Y a Bertrand Russell, a quien le hemos robado casi todo esto. Bueno, vamos, ¿con qué música podemos ilustrarla? Hay música epicúrea, una música muy tonal, me imagino yo, casi nunca alejada del acorde central, nunca alejada de la tónica, ¿no? Con la ausencia de dominante. Sí, a lo mejor a lo sumo el dominante, a lo sumo dominante tónica, pero jamás esas fugas, esas excursiones por la escala de cuartas. Jamás imagínese un acorde con tensión. En Epicurio, no, nada. Sí, justamente el estatismo y la canción epicuria es... Qué lindo dice. Tócate otra que hayas compuesto. ¿Para Imagínese un epicurio tocando, por ejemplo. Mucha atención para su gusto. Bueno, habla algún tango ya por la letra, ¿no? Epicúreo. Sí, yo conozco uno, que no vamos a poner hoy. Pero, no, porque acá siempre lo relacionamos con el título, entonces somos esclavos de las reglas que nosotros mismos creamos. El tango ¿Por qué soy reo? Es un tango epicúreo. Si en mi bulín mis tongos no hay cintas ni moñitos, ni aquellos retratitos que cita la canción. Pero antes dice, yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasarla en la catrera, no tengo quien me quiera sino un perro rabón. Y después, en mi bulín mi tongo no hay cintas ni moñitos ni aquellos retratitos que cita la canción. No se oye ni el rezongo de un fuelle que se queja, no tengo pena vieja ni preocupación. Ese es un tango. Sí. Hoy vamos a escuchar uno cuyo título parece acuñado por el propio Epicuro. Ante el rechazo del amor de este filósofo, a causa de los dolores que indiscutiblemente el amor genera, bien pudo Epicuro decir, ¿qué me van a hablar de amor? Como diciendo, no me vengan con eso. No empiece usted de nuevo con esas cosas. ¿Qué me van a hablar de amor? Es una linda frase, es una linda frase, pero ahora que pienso en este último acto me arrepiento. ¿Por qué? No es la frase de un epicúreo, no, es la frase de uno que ha amado. Y que ya está tan sabio que da asco. No conviene ser sabio en el amor, no conviene ser sabio, es preferible una ingenuidad perpetua.
que algunos fingen maravillosamente. Si lo pudiera como ayer. Ya, eso es pedido de ingenuidad. En cambio, que me van a hablar de amor, es la frase de uno que ya sabe tantas cosas que le impiden amar convenientemente. De todos modos, vamos a oír este tango, sea que se trate de un tango epicúreo, estoico o de Hipólito. No es de Vicente. No. Lo va a tocar el autor de su música, don Héctor Ponte.